cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marx. Reciban un cordial saludo de mi parte, Santiago Alarcón Zapata, que junto con Ricardo Farías hacemos parte de la coordinación de este seminario. Procederé pues a elaborar el comentario que conversa con las intervenciones que ustedes realizaron entre el día martes y miércoles de esta semana, a propósito de la lectura que nos correspondía considerar esta semana sobre Heinrich Heine, desde algunos escritos y comentarios de Marx y Engels. Y bueno, aclarando también que esa referencia de lectura ha sido una especie de esbozo que me perdonarán, pero desconozco la autoría de quien hace ciertas afirmaciones, dado que estamos trabajando desde un compendio de lecturas, desde una selección de textos que ubicada en el internet, pues no nos dicen quién fue el autor que hizo la selección. Eso es un dato importante, en tanto hay algunas afirmaciones problemáticas. Por ejemplo, Carlos Mario en su intervención nos hacía caer en cuenta de algunas eh, afirmaciones apresuradas que, pues en primera instancia, el texto o la referencia de lectura situaban como una posición de Marx al respecto, pero estaría por ver. Yo estuve buscando las cartas de referencia que se citan ahí, lamentablemente no las pude ubicar, no están específicamente las de esos años, una de 1855, lamentablemente no se encuentra como tal, entonces no pude hacer esa verificación. No obstante, quería dejar esa pequeña claridad al respecto y esperar a encontrar como unas referencias de lectura que puedan ser un poquito más fiables. No es que esta referencia de lectura sea del todo desechable, de hecho pues tiene puntos interesantes y los comentarios que ustedes nos hicieron así lo dan a entender, pero bueno, también, no sé, tener un poco ahí de sospecha, haciendo gala pues del nombre de la escuela, de que hay unas ciertas afirmaciones apresuradas, en este caso pues la misma figura de Heine termina un poco desvalorizada injustamente. Dicho eso, eh, comenzaré pues con lo del comentario. Hay un punto que es bueno que vayamos teniendo en cuenta sobre estas lecturas que estamos haciendo de Marx y Engels, particularmente sobre los temas literarios artísticos. ¿Qué asunto es? Es lo que podríamos llamar, y si se quiere podemos parodiar el nombre de la primera referencia de lectura que tuvimos, que fue el desarrollo desigual del arte frente a la sociedad, frente a las condiciones económicas como tal. Podríamos decir que en frente a Marx y Engels también hay un cierto desarrollo desigual, o más bien un desarrollo diferenciado frente a los temas artísticos y literarios. Cuando digo desarrollo desigual o diferenciado, no estoy queriendo decir que uno sea mejor que el otro, sino que tanto las influencias que tuvieron artística y literariamente fueron distintas, tuvieron diferentes momentos, existieron cambios, particularmente existieron más cambios pronunciados o valoraciones que se modificaron en un autor como Engels, mientras que en Marx siempre hubo como una constante de referencias e influencias literarias que tuvo Marx. Marx, por ejemplo, es un autor que desde muy temprano, si pueden tener la oportunidad de leer un texto de Marx de 1837, que es la Carta al Padre, se darán cuenta que él hace ahí unos esbozos también sobre lo que él pensaba sobre la literatura, porque le daba una profunda valoración al arte. Y ahí ya empezaba a dar cuenta de autores fundamentales para él como Homero, como Lucrecio, es decir, toda la saga de autores clásicos de la época de Grecia, perdón, de la época clásica en Grecia, que para él eran fundamentales. Toda la dramaturgia y todo el tema del drama fue fundamental para él. Ni se diga también el carácter dramaturgo de Shakespeare, y una cosa que se representa totalmente en sus textos de juventud, por ejemplo en los manuscritos económico-filosóficos, donde toma a Shakespeare y a otro de, del contexto alemán, que es Goethe. Estos dos autores le sirven a Marx para hacer una especie de análisis y analogías con el
fenómeno del dinero en el capitalismo. Y ahí las metáforas, las referencias literarias son fundamentales y le sirven a Marx para representar un poco de cosas. Pues, todos recordarán, pues, si han pasado por esos textos, en el mismo Capital también, aquella referencia inolvidable a Shakespeare sobre el oro, y que tiene pues una referencia en Goethe, oro, bueno, no recuerdo ahora la expresión, pero lo quería nombrar era porque, por ejemplo, frente a Engels hay diferencias. Engels en su juventud no guardó una valoración por un autor como Goethe. Es una posición que a lo largo de su vida cambiará inicialmente por una, digámoslo, una posición muy deliberada de Engels, de aparentarse radical y donde malentendía que la relación entre arte y política debería subordinar el arte a la política, o casi como que los intereses literarios, intelectuales tendrían que siempre servir a una causa política, y con ello no considerar o no tamizar bien esa relación entre arte y política y terminar desdibujando esa autonomía del arte. Esa es una posición en la cual Engels posteriormente romperá fuertemente, y su punto máximo, la expresión más clara de eso es que tiene, digámoslo así, una relectura de Goethe y ya lo empieza a valorar. Gran parte de eso seguramente fue también por su acercamiento con Marx, que le permitió a él tener una nueva óptica de estos autores y ahí sí valorarlos digámoslo, con un poco más de objetividad. Pero bueno, simplemente quería señalar eso para que nos sirva a nosotros a manera de advertencia, para que en las posteriores lecturas pues no pretendamos ver a estos autores, a estos maestros rojos de la sospecha, como homogéneos o como equivalentes en sus reflexiones y aportes sobre el arte, que hay que dejar el margen de la oportunidad que tengan algunas diferencias. Entrando ya más en materia con lo del texto en cuestión, me parece fundamental que tengamos en cuenta algo del contexto de la década de los años 30 del siglo XIX, tanto en Alemania como en Francia. ¿Por qué? Porque es un contexto muy politizado, de mucha efervescencia social, hay muchos asaltos, revoluciones, procesos de politización muy marcados que no dejaron indemne a la propia literatura. Pues desde luego todos los intelectuales se vieron influenciados por esos sucesos, pero en el plano artístico y literario también va a ocurrir, y eso es lo que pasa con autores como Heine, y no solo él, otros, hay uno que de hecho se me pasó nombrarlo, que es Ludwig Börne, y lo nombro porque Börne fue un autor que en su juventud le gustó, o de hecho Engels le dedicó profusos ensayos, desde que tenía Engels 19 años, donde Engels elogiaba pues el estilo y las características de este autor, porque precisamente era los que representaba esa posición decidida hacia la política y hacia que el arte, todo aquel que nos sirviera para, digámoslo, enfrentarse a las injusticias de la realidad, pues era totalmente desechable e inservible. Y ese autor es precisamente uno de los opositores más firmes a Goethe. La gran parte de lo que se constituyó como literatura o de un conjunto de autores que fueron representativos en esta década de los 30 y los 40 en Alemania fue a partir de un rechazo a Goethe. Entre esos, como decía, Börne. Pero, entonces, digámoslo, un conjunto de autores son influenciados, están ocurriendo insurrecciones, levantamientos populares, entonces muchos de alguna manera son llevados por la ola de los acontecimientos y quieren eh, proponer su arte en favor de todo esto. Los contextos que más ahí son significativos provienen de Francia. Estamos en 1830, está ahí la revolución de julio, y de hecho en el contexto francés muchos de los autores, pues no solamente Marx estuvo allá, sino otros, el mismo Heine, que fueron a parar a estos contextos en tantos eran desterrados de su tierra natal, de Alemania como tal. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que si bien el contexto politizador sedujo y llevó a determinados autores a tomar posición a favor de estos acontecimientos y particularmente de las causas sociales y populares,
no podemos hacer equivalente, por ejemplo, a un autor como Heine con las posiciones de otros autores, como decía de Verne, o una posición inicial de Engels, donde rechazaban a un referente como Goethe o donde deslizaban hacia esa posición de que el arte debía estar siempre al servicio de las causas sociales y políticas. Esto lo quiero plantear porque precisamente hubo un comentario, particularmente desde Germán, que nos hablaba de una cierta preocupación cuando el arte se simplifica a la política o se le pretende dictar o trazar línea desde un partido político. Y creo que hay todas las razones para tener esa precaución y esa prevención y ese cuidado que plantea Germán. ¿Por qué? Porque si vamos pues al siglo XX nos vamos a encontrar con, en los contextos socialistas, pues esa tendencia llamada precisamente del realismo socialista, que precisamente lo que trataban era de ejemplificar al hombre héroe, al dirigente del partido como el que siempre se sacrificaba y mostraba pues la grandeza de un pueblo que luchaba contra las injusticias. Pero el problema de eso era que desdibujaba la autonomía del arte, la creación subjetiva y digamos la expresión del drama humano en toda su complejidad, que es lo que logran los grandes artistas y a lo que en gran medida se debe su universalidad. Eh, Teniendo en cuenta ese cuidado, no obstante, aquí es bueno hacer un contraste, pero digámoslo de manera contundente, es algo radicalmente opuesto a la posición de Heine frente a ese vínculo entre arte y política. ¿Por qué? Porque si bien tenemos acá estos bellísimos cantos de Heine, a los tejedores de Silesia, el cant y los otros cantos que realiza, donde vemos que Heine es un decidido, bueno, el cuento del invierno es el otro, pero vemos que Heine es un decidido, no sé si decirlo revolucionario, pero sí muy inclinado a apoyar estas causas sociales y populares. Y aunque vemos esa postura decidida, resuelta de Heine, no quiere decir que Heine fuese un panfletario más. De hecho, cuando, como Heine es contemporáneo de este autor que les decía, Ludwig Börne, cuando Heine conoce los planteamientos de Börne, toma distancia y es muy escéptico frente a las posiciones que adopta este autor. Para esto les voy a citar algo que se encuentra precisamente buscando referencias de lectura muchísimo más claras y digámoslo, con un fundamento más profundo para eh, desarrollar en el seminario. Encontré una introducción muy interesante de Miguel Veda que nos recuerda lo siguiente en torno a esta duda que tiene y este escepticismo de Heine frente a Byrne. Dice un autor que se llama Miguel Veda: las teorías de Byrne, más allá de sus méritos relativos, despertaron escepticismo en un autor que, como Heine, se oponía al despotismo en forma decidida, pero también abogaba por la preservación de la autonomía del arte. Este, y ahí cita Heine, no ha de servir como criada ni a la religión ni a la política. Es un fin en sí mismo, como el propio mundo. Miren esta frase de Heine. No habla del arte, no ha de servir como criada ni a la religión ni a la política. Es un fin en sí mismo como el propio mundo. Es decir, Heine, por muy decidido que se muestre en favor de estas luchas sociales, si lo hace es porque le nace a él como artista. Es decir, es una evocación subjetiva, es una creación profundamente auténtica de su ser y no es una imposición externa de un partido, de una directriz política. Por eso no es criada, es algo autónomo de él en tanto artista y por eso se logra, digámoslo, una cierta trascendencia y un valor en lo que él está aportando en su obra y particularmente en estos poemas que vemos. Entonces, miren que es interesante porque alguien que vemos que de cierta manera toma posición frente a situaciones sociales y políticas, no por ello lleva a desconocer lo que decía, la autonomía y la singularidad del arte. Y este aspecto es bien interesante porque, claro, como yo sé que estamos en el ámbito del marxismo y casi siempre está muy porosa en nuestra
bueno, digo nuestra porque yo soy marxista, yo me afirmo de esa forma, pero que en esta teoría a veces es muy porosa la distancia o la diferencia y la relación entre arte y política, pero también entre política y ciencia, política y vida, porque precisamente una concepción de totalidad trata de integrar diferentes ámbitos del conocimiento. No obstante, y en el caso del arte como tal, eso no puede llevar a suponer que el artista entonces tiene que ponerse al servicio pues, de lo que diga un secretario general de un partido, de ninguna manera. Y eso me parece supremamente importante, no solamente para hacer justicia un poco con Heine, sino también frente al mismo Marx y Engels, porque en las posiciones más maduras de Marx y Engels vamos a ver que siempre se apela precisamente a esa autonomía del arte y que el arte no es fruto ni de unas condiciones sociales específicas únicamente, y ni tampoco que el, comillas, buen arte sería aquel que está siempre al servicio de una causa política, no necesariamente. Engels es uno que puede afirmar de una manera muy clara que un autor como Balzac, por más que fuese un legitimista de la monarquía y fue un católico a ultranza, su obra como tal expresa un drama humano de las contradicciones que empieza a vivir el ser humano cuando empieza a vivir en sociedades capitalistas dominadas por el imperio de lo económico. Eso no lo niega en ningún momento Engels. Y si uno va a ver en términos políticos cuál es la causa política de Balzac, pues es totalmente reaccionaria, pero eso no lo desconoce como artista. Entonces, por eso digo que en esta relación entre arte y política, no obstante, estos clásicos del marxismo tienen una finura. En el caso de Engels, más hacia su madurez, y que en el caso de Marx, yo diría, es una posición que está muchísimo más constante. Dicho eso, hay otra cosa respecto a sus comentarios que me gustaría anotar. Bueno, a Noora, pues siempre hay que agradecerle esa sinceridad que tiene con sus aportes, al hablarnos pues precisamente de que aunque tuvo una dificultad con la lectura, logró gozarla, y aunque, digámoslo, en eso fue una genuina lectora zuletiana, en tanto que se dejó permear por el texto y por eso le hizo sentir un cierto asombro al punto pues de generarnos contrastes y relaciones entre contextos muy interesantes, cuando nos hablaba precisamente la coincidencia que veía con otros seminarios y la posibilidad ahí de relacionarlo con un autor como el mismo, perdón, como el mismo Freud. Entonces, muy interesante ahí. Yo creo que lo de Carlos Mario es fundamental, ese ponderar la vida de Heine como tal y hacer un poco de justicia en no caer en una mirada simplista de que fue un simple vendido y que seguramente habían otras circunstancias que habría que considerar. Bueno, los recuentos precisamente de Carlos son muy interesantes. Yo creo que nos ayuda un poco como a afincar un poco mejor la idea. Y bueno, hay un aporte que me parece importante. Acá quiero introducir un debate sobre el aporte que nos ofrecía Víctor, que dicho sea de paso, esos tres elementos que logra identificar en el canto sobre, sobre los tejedores de Silesia de Heine, eh, es bien interesante. El desprendimiento de la religión y de las supersticiones del cielo, entender que el fruto del trabajo sea para quien ejecuta ese trabajo, y apelar pues a ese abandono del cielo que representa pues esa posición y el manejo abstracto del ser humano frente a su vida y la realidad. Ahora, una afirmación de Víctor que me parece que es discutible, cuando afirmas que un movimiento popular puede encontrar más orientación en un poema que en unas teorías académicas. En cierta medida entiendo que, y sobre todo en el ámbito académico, que hay aspectos muy abstractos que son muy alejados de la vida concreta de la gente. Y si bien eso es cierto, yo lo que plantearía es que, por un lado, no toda teoría o no todo pensamiento sistematizado responde a requisitos o a registros académicos. Es decir, la academia no es la detentora del pensamiento riguroso de la humanidad. De hecho, el propio marxismo es ejemplo de ello.
El Capital, un texto como el Capital de Marx, no fue el fruto de un doctorado que Marx estuviera haciendo en la universidad. Y otra cosa uno podría hacer en el mismo psicoanálisis. Bueno, y un conjunto de autores. La obra de grandes autores marxistas que hoy, de hecho, son estudiadas por las universidades más prestigiadas, y no estoy diciendo pues que por eso sea válido, porque están en las universidades, sino en general, por pensadores y autoridades intelectuales importantes, eh, fueron obras que, por ejemplo, fueron escritas en la clandestinidad, en la penuria más tremenda, como es el caso, por ejemplo, del mismo Antonio Gramsci. En fin, un poco de elaboraciones no pasaron por esos registros académicos, pero fueron rigurosas y fueron exigentes. Y son las que sirven como de horizonte y de luz para muchas acciones políticas o para seguir incluso investigando la realidad. Es decir, creo que hay que tener cuidado con eso, porque yo no creo, precisamente incluso, si respetamos la autonomía del arte, no le podemos cargar algo que no puede solucionar. O sea, el arte no puede dar soluciones políticas. El arte no puede dirigir las masas. El arte no tiene ese propósito. Puede inspirar, puede generar asombro, puede generarnos el drama y la angustia por muchas cosas, pero decir que va a resolver o que va a dar mejor orientación a un movimiento social y popular, en eso creo yo que no es tal cosa. Y que precisamente esa fue la concepción de aquellos que empobrecieron el arte en algún momento. Pretendían darle esa influencia o esa responsabilidad cuando el arte no tiene que tener un propósito per se definido. Yo sé que no, así no lo planteas, Víctor, pero me parece que es un punto que vale la pena cuestionar, o por lo menos reformular. Entiendo el punto pues de la influencia que pueda tener el arte y del impacto que nos pueda generar, pero ya de ahí a dar soluciones o como lo planteabas en el tipo de orientaciones, no creo que sea así, y es mejor desembarazar al arte de esa responsabilidad, precisamente para que si un autor habla o sobre los trabajadores o sobre el proletariado o sobre las mujeres o sobre cualquier sector de la humanidad que esté padeciendo alguna injusticia y que se pretenda revelar, pues entonces que lo haga el artista genuinamente. Y en ese carácter genuino y auténtico estará el valor y la trascendencia de su obra. Bueno, y ya con eso quisiera pues terminar. Sencillamente sería pues como estos puntos de la reflexión, y bueno, nos veríamos en la próxima semana con el texto de referencia que se viene. Espero que se encuentren muy bien y seguimos en contacto.